Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión para el nivel de primaria en la capacitación de literatura. Bien, son 4:59, 5 en punto iniciamos porque creo que la sesión me va a quedar muy corta para todo lo que quiero hacer hoy. Definitivamente siempre me falta tiempo. Afortunadamente la tecnología nos ayuda. Buenas tardes, Lisbeth. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. A ver, admitir todo, ya está. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Julia, hola Eduardo, Aide, Lucía, Leticia, Lisbeth, Marianita, Marisol, Marisa, Yesenia, Lucio, Mónica. Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. Bien, son las 5 en punto de la tarde, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de la capacitación en literatura para el nivel primaria, ¿no es cierto? Bien, yo les he puesto en el Drive, imagino que han mirado por lo menos, y si no lo van a tener que hacer. En el Drive les he puesto un material, voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. A ver, acá está, a ver si esto me deja. Compartir pantalla, ¿dónde está? No, este primero, ya está. Bien, creo que todos ven. Me avisan si se ve, que con esta aplicación se ve, ¿no es cierto? Se ve perfecto, ya. Yo les he escaneado de esta colección. Sí, no, se ve solo una hoja ahorita, luego les voy a mostrar la otra. Bien, de esta colección que yo ya les había mostrado en una sesión anterior, creo. Esta colección que ha hecho la región de Cajamarca, tomando en cuenta todas las provincias de su región, es una publicación de textos partiendo de una estrategia, de una capacidad que tenemos nosotros en educación primaria, que es escribir y expresar, ¿no? Cómo cuidamos el medio ambiente. Entonces, a partir de esa capacidad es que toda la red educativa, con el apoyo de Yanacocha y la Asociación Los Andes, han hecho esta publicación de textos creados por los niños, ¿ok? Yo he tomado espero que se vea, a ver ahí en mi cámara de acá, lo estoy filmando para luego pasarles el video. He tomado que es de la red educativa, es de Yanacancha, ¿ya? Esta colección, ¿no? Que forma parte de esta colección Leyendo Juntos y Aprendiendo Todos, así se llama la colección en general, que reúne a los niños de primer a sexto grado de primaria con sus respectivos profesores. Como ustedes pueden ver, he elegido uno, ¿no? En este caso ya ustedes saben que es Escribiendo y Expresamos, Cuidamos el Medio Ambiente. He elegido un texto de un niño que pertenece al tercer grado, ¿ok? Esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer para nuestras regiones. A ver, voy a ponerlo un poco más grande, si ahí se ve mejor. A ver, tenemos el texto, La nube enojada. Obviamente el dibujo es del niño, ¿ya? Ahí está su dibujito, miren ustedes las nubes, ¿no? Miren el paisaje, además me encanta porque todos los libros que han publicado, es una colección de todos, están con los dibujos de los propios niños. Eso me encanta, me fascina que sea un material que se recoge de la producción escrita de los niños de toda la región Cajamarca. Están todas las provincias, colegios rurales, particulares, todos, ¿no? Todos en un solo grupo, porque eso está hecho por el gobierno regional. Entonces algo así podríamos hacer quizá este 2022 para publicar el próximo año, que sería el 23, ¿no? El texto que yo les he seleccionado pertenece a Alberto Guamán Ramos. Él es un alumno de tercer grado de la institución educativa 821364, ¿no? Su profesor o su profesora es Nola Quiliche Bolaños, ella es su profesora. Entonces, a partir de estos datos podemos saber que él está en tercer grado, él ha hecho el dibujo, ¿no? Me encanta esta colección. Y voy a ir leyéndoles el texto para que ustedes lo tienen en el Drive, por si acaso. Todos los profesores que están aquí conectados tienen acceso al Drive, y si no lo han solicitado, no lo han pedido tarde, bueno, van a tener que tener un poquito de paciencia porque yo estoy con unos días súper complicados, así que no he podido ingresar para darles acceso. Bien, dice el texto de este niño, tercer grado de primaria. Ojo con eso. En cierta ocasión hubo mucho verano y la tierra dejó de producir.
la gente, desesperada, sembraban sus papas, oyucos, ocas, mashuas y su maíz, pero no crecían. Como ya se morían de hambre, decidieron irse a la costa. Fíjense que además aquí ha habido todo un cuidado de la edición, por si acaso, ¿no? Acá hay todo un equipo de personas que está trabajando aparte de la profesora, ¿no? Aquí ha habido una serie de aspectos que se han cuidado. Se ha hecho una revisión, pero no se les ha cambiado en su totalidad el texto. Entonces, ¿para qué? Para que de alguna manera el texto responda al texto original, ¿no? Si bien han hecho algunas correcciones, ¿no? de aspectos de tildación, de puntuación, se han hecho en el proceso de la creación de los textos seleccionados, ¿no? De tal forma que no se ha cambiado la esencia del texto, y eso me parece muy bueno, pero sí ha habido un proceso de revisión y de corrección, porque ustedes saben que nuestros niños son niños en proceso de aprendizaje, de capacidades lingüísticas, por lo tanto van a cometer una serie de errores, pero cuando vamos a hacer la publicación de estos textos para que los lea todo el mundo, pues tenemos que tener sumo cuidado con ello. Entonces aquí se ha hecho varios procesos, pero no se ha cambiado la esencia, porque yo no sé si ustedes notan que aquí hay algunas fallas, ¿no? En el proceso lingüístico de la creación de oraciones, pero no las han alterado para respetar el trabajo del niño, porque es un trabajo de creación, no nos olvidemos de eso. ¿Qué tan perfeccionistas tenemos que ser? Eso depende del grado. Este niño está en 3er grado, entonces yo sí estoy de acuerdo con que le hayan dejado tal cual, ¿no? O sea, sí se han corregido tildes, palabras mal escritas, etcétera, pero se le ha dejado tal cual la esencia y el sentido del texto. Eso me gusta mucho, porque hay que respetar también la escritura de nuestros chicos. Dice: todos trabajaban, pero no se acostumbraban. Al estar tristes, querían regresar a su tierra. Se dieron cuenta que ya era mes de septiembre, época de primavera, cuando todo es verde porque hay lluvias. Entonces decidieron regresar, pero todo seguía igual. Dijeron: vamos al cerro más alto a quemar para que se formen nubes y llueva rápido. Cuando estaban a punto de quemar, las nubes, muy enojadas, gritaron: dejen de quemar, no boten basura, cuiden su ambiente, para mandar la lluvia, porque si siguen contaminando, jamás volverá y todos morirán. Muy asustados, eso es lo que dice la nube. O sea, fíjense cómo este niño le ha dado voz, eso se llama animación, a un elemento que por lo general no lo tiene. Entonces aquí las nubes son un personaje, son protagonistas de la historia, ¿no? Muy asustados y arrepentidos, regresaron con la noticia a contarles a todos para que cambien su manera de vivir. Así que todos tomaron conciencia. Las nubes mandaron la lluvia y todos los campos empezaron a ponerse verde y a florecer. Los sembríos produjeron, la gente se puso muy contenta y vieron en su tierra, ¿no? Vivieron en su tierra muy felices comiendo perdices. Me encanta este final, me gusta porque este niño toma una expresión que seguramente ha escuchado, porque son expresiones que vienen desde el campo de la oralidad. Recuerden ustedes que tenemos grandes diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito, y quizá eso sea lo más difícil de lograr. Les voy a pedir que apaguen sus audios, por favor. Por favor, verifiquen que cuando entran a la sesión tengan el audio apagado, porque si no escucho más los ruidos y eso interrumpe nuestra sesión. Entonces es importante eso. Aquí hay frases hechas, definitivamente que sí. Hay estructura de oración, definitivamente que sí. Es un niño de 3er grado que para mí sus competencias lingüísticas están bastante bien desarrolladas. Hay algunos errorcillos por ahí, ¿no? Que le han dejado, ¿no? Porque precisamente se trata de un alumno de 3er grado. No vamos a evaluar de la misma manera a un estudiante de 3er grado versus a un estudiante de 6º grado, ¿no es cierto? Las competencias lingüísticas de cada grado son totalmente diferentes, ¿no? Este niño está en proceso de aprendizaje de competencias lingüísticas y eso se nota en su discurso escrito, ¿no? Que quizá eso sea lo más difícil que tenemos los profesores que enfrentar, ¿no? Ese paso del discurso oral al discurso escrito, allí vienen, ¿no? Una serie de cambios y de frustraciones en los niños porque no podemos escribir como hablamos. Hay ciertas normas que tenemos que respetar, ¿no? Entonces el texto, que en realidad es un cuento, es un texto narrativo que está recogido
en este librito de aquí he logrado escanearles ese textito que a mí me gustó mucho porque los personajes en realidad son las nubes, ¿no? Y los seres humanos, ¿no? La gente del pueblo que se da cuenta que no puede estar haciendo esa quema, ¿no? ¿Para qué? Porque con eso están contaminando el ambiente. Entonces recuerden que todos estos textos de toda la región Cajamarca han partido de esa competencia, escribiendo y expresando, cuidamos el medio ambiente, ¿no? Entonces todos los colegios urbanos, rurales, privados, no privados, estatales, todos los colegios se han visto obligados a trabajar bajo el mismo esquema y de allí se ha seleccionado provincia por provincia, ¿no? Grupo por grupo de redes educativas, los textos de los niños de todos los colegios participantes, ¿no? Con las ilustraciones de ellos mismos. Entonces creo que es una linda iniciativa que podamos poner en práctica en nuestra región, ¿no? En este caso en la región de La Libertad, ¿no? Y creo que además no tenemos que esperar a que el gobierno regional lo haga, sino que podríamos aplicar este mismo criterio con la producción escrita de nuestros niños, ¿no? Y que seguramente lo hacemos porque yo siempre he presenciado que los maestros, sobre todo en primaria, siempre hacen exposiciones de los trabajos de los niños, tenemos los periódicos murales, invitamos a los padres, a los abuelitos a que vean el trabajo que están haciendo nuestros niños. Entonces creo que darles la oportunidad de tener un libro publicado como este, así en papel cuché a todo color, porque realmente la publicación está muy muy linda. Sé que el gobierno regional a través de la entidad educativa ha podido distribuirlos en todos los colegios, ¿no? Entonces los niños deben estar sumamente felices y contentos de ver sus textos publicados. Esta es una edición que se ha hecho, a ver, déjenme ver el año, esta es una edición que se ha hecho el año 2018, entonces miren, ya tiene algunos añitos, ¿no? 19, 20, 21, 22, miren cómo pasa el tiempo. Entonces este niño ya no está en tercer grado, evidentemente, ¿no? Y una manera también de rastrear eso, de rastrear competencias, algo que nosotros no tenemos hasta el momento en todo el sistema educativo peruano, es ese sistema, ¿no? De poder saber cómo están nuestros niños en competencias lingüísticas, tanto lectoras como de producción escrita, desde que ingresan a la escuela, es decir, desde el primer grado, donde está la lectoescritura. Por eso ustedes saben que la evaluación censal va del segundo grado para adelante, no en el primero, porque en el primero recién estamos haciendo lectoescritura, recién estamos empezando a saber leer y escribir. A partir del segundo grado en adelante es que tomamos la S, pero no existe una evaluación longitudinal. ¿Qué quiere decir una evaluación longitudinal? Que yo tenga la oportunidad de ver, por ejemplo, a este niño, a este estudiante en esta escuela en tercer grado y luego pueda ver cómo está en el sexto grado, cómo está en el tercero de secundaria, cómo está en el quinto. Esa es una evaluación longitudinal, es decir, que atraviesa todos los años de la educación, tanto primaria como secundaria. Solo así podríamos saber exactamente cómo están nuestros estudiantes en niveles de competencia lectora y de competencia de escritura. Nosotros lo hacemos seguramente en cada escuela, en cada colegio, porque hacemos ese proceso a través de cómo vamos avanzando en los años, ¿no? Es decir, si yo soy la profesora ahora del tercer grado y vamos a cambiar de docente y no los voy a llevar yo en el cuarto, entonces la profesora del cuarto y la profesora que los llevó en el tercero van a ponerse a conversar, a diagnosticar cómo están los chicos para que la nueva profesora que va a tomarlos ahora en cuarto grado conozca, ¿no? Un poco cuál es el diagnóstico de los estudiantes. Si eso lo tuviéramos sistematizado en la escuela, estamos hablando de una evaluación longitudinal. Han sido muchos los intentos que se han hecho en Perú. Realmente, yo que he trabajado en la UMC, les puedo decir que sí se han hecho intentos, pero que es muy difícil porque no tenemos los presupuestos adecuados ni siquiera para la S, ni para la evaluación PISA, y menos para tener una evaluación longitudinal. Pero sí existen países donde se hacen estos procesos porque son procesos obligatorios, ¿no? Desde la educación pública, como Chile, Argentina, Uruguay, que nos llevan muchos años luz. En Bolivia, por ejemplo, yo me he quedado muy sorprendida la última vez que fui a las convenciones que hay de todos los países latinoamericanos, y Bolivia realmente que ha avanzado muchísimo,
¿no? Ecuador también ha avanzado mucho. Entonces, estos son evaluaciones que se tienen que hacer, son procesos en los que se tiene que invertir, y como pueden ver, las evaluaciones longitudinales son a largo plazo, ¿no? Porque a corto plazo tenemos otros procesos. Por ejemplo, a corto plazo tendríamos la ESE, ¿no? Que nos va diciendo cómo están nuestros niños en el segundo, en el cuarto, en el quinto, en el sexto grado, en segundo y secundaria, en tercero quizá, o cuarto y quinto, ¿no? Entonces vamos teniendo como una especie de rastreo. Pero sí recuerdo que en los años 2000, cuando yo fui a esta convención que tenemos de todos los países latinoamericanos para ver cómo estamos en comprensión lectora, y ya recordarán ustedes que el año 2000 la educación en el Perú se declara en emergencia, ¿no? Entonces todo el mundo volteaba a mirarme porque me decían, ¿y en Perú tienen evaluación tal? No. ¿Y en Perú tienen una evaluación longitudinal? No. Entonces todos volteaban a mirarme como para decirme, bueno, ¿qué hace esta señora aquí? Porque en Perú no tenemos nada de esto, ¿no? Por lo menos en esos años no lo teníamos. Ahora sí que tenemos, y tenemos toda una serie de estadísticas y de procesos de evaluación, tanto de la ESE, de la PISA, que no la tomamos, digamos, que en el mismo nivel que lo hacen otros países, porque todo esto depende de los fondos de inversión que tenga el país para las pruebas. Sí creo que las evaluaciones son positivas en la medida en la que nos muestran cómo estamos, y sí creo que toda evaluación es positiva siempre y cuando tomemos esa evaluación de la mejor manera. Ha habido muchas reticencias en cuanto a la toma de estas pruebas, pero yo creo que necesitamos estas evaluaciones, necesitamos medirnos como se hace en cualquier otra parte del mundo. Y eso que nosotros en Perú no tenemos una serie de procesos educativos que se llevan a cabo por procesos de Estado, por procesos de gobierno, por sistematización. Hay muchas cosas de las cuales carecemos, pero yo creo que podemos usar lo poco que tenemos y los esfuerzos que hacemos desde la misma escuela, sin esperar que sea el Ministerio de Educación el que nos mande a tomar una prueba. Tenemos varios modelos de prueba que además están liberados en la página del Ministerio de Educación. Ustedes van a poder encontrar en la UMC todos los manuales de evaluación. Ustedes no saben todo el proceso que se necesita para armar una prueba, para armar los manuales. Creo que hace muchos años no se toma una prueba de producción escrita, porque recuerdo que el año 2004 o 2006 creo que se tomó la última. Fue totalmente responder a una consigna, porque PISA no nos pide nada más que responder a consignas como esta, ¿no? Como la que han hecho para esta publicación. Aquí la consigna es escribiendo y expresando, cuidamos el medio ambiente. Entonces todos aquellos textos que tengan que ver con el medio ambiente entran, pero nosotros a nivel de evaluación tenemos que tabular esa información, pero no solo tabularla, sino tener los manuales para la corrección, cuáles van a ser las competencias de producción que se van a evaluar. Vamos a evaluar que utilice bien los signos de puntuación, vamos a evaluar que confunda, por ejemplo, las grafías. ¿Qué se va a evaluar de la producción? Entonces, cuando ustedes manden textos para producción escrita, si es que estos sirven para diagnosticar, yo les recomiendo que hagan lo que han hecho estos maestros en la región Cajamarca, que son textos cortos. ¿Se dan cuenta? No le mando a escribir a los chicos, e incluso acá tengo a los de sexto grado, ¿no? Acá tengo a un niño de sexto grado que también el texto es una página, no es más. Tienen que ser textos cortos, porque nosotros como maestros sabemos que tenemos cualquier cantidad de evaluaciones durante un bimestre o un semestre, como ya hemos distribuido nuestra programación. Si vamos a tener textos de producción para evaluar, deben ser así, cortos, ¿no? 2, 3 párrafos, no más, ¿no? O sea, que estemos en la primaria y en la secundaria, porque si no nos vamos a juntar de un cerro de papeles que nunca vamos a revisar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer varios procesos de evaluación. Este niño está en tercer grado. Para mí, sus competencias lingüísticas están logradas. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviera algunos problemas de sintaxis, algunos problemas de estructura? Entonces, ahí me puedo dar cuenta cómo están. Como yo les digo, este texto es la versión final, no es la primera versión. Aquí los maestros de todas las escuelas han trabajado con sus respectivos niños para hacer las correcciones de sus textos. Es decir, ellos han escrito el texto y han revisado su texto, han detectado sus propios errores, porque es necesario que ellos se den cuenta por qué dejó llevar tilde y por qué, si lo pongo sin tilde, eso se considera un error. ¿Se dan cuenta?
¿no? Entonces, la producción nos sirve para trabajar varios aspectos de las competencias lingüísticas que desarrollamos en nuestros niños y no tenemos que esperar a que sea una prueba, ¿no? Por lo general, las pruebas que miden producción escrita tienen que estar bien diseñadas en procesos de sintaxis, de morfosintaxis, de semántica, para tener los criterios claros a evaluar. Semántica, vocabulario, saber si está empleando, por ejemplo, ciertas palabras que ya son competencia del grado, ¿no? Por ejemplo, este niño está en tercer grado y la competencia semántica que tiene, para mí, es la adecuada. No ha utilizado, ¿no?, ningún término, digamos, que no le corresponda al grado, o sea, que podríamos intuir que está, digamos, sobre las capacidades, ¿no? Este niño es un niño estándar, está en el proceso semántico, digamos, adecuado al grado. Eso es lo que mide una prueba, ¿no? Cuando nosotros damos la S o damos una PISA, lo que estamos dando allí, lo que se está viendo a nivel nacional, a nivel internacional, es si las competencias han sido desarrolladas de forma adecuada para el grado que cursa el estudiante. No evaluamos más. Recuerden que países como el nuestro, que son países que están debajo del estándar, tienen pruebas especiales. Todas las heces que nosotros hemos dado, todas las PISA que hemos dado, están creadas específicamente para países que no alcanzan los estándares, ¿no?, que deberían alcanzar. Es decir, estamos nosotros ahí como por debajo de la valla y vamos, ¿no?, cada año que se nos evalúa, tratando de ingresar. En los últimos años las evaluaciones se han demostrado que nuestros niños van mejorando, ¿no?, que hemos hecho esfuerzos por esa mejora. Podemos ver los resultados en la página del Ministerio de Educación, podemos ver cómo estamos a nivel de región, cómo estamos a nivel de localidad y cómo estamos a nivel de escuela. Entonces creo que eso es muy rico. No sé si ha habido últimamente una prueba de producción, me parece que no, pero sí hubo en algún momento, ¿no?, y se intentó hacer, y el proceso de calificación sí fue la locura para el ministerio, porque se necesita contratar a muchos profesores para poder hacer la revisión y responder a los ítems que marca la prueba, pero sí fue una experiencia muy grata. Yo estuve en ambas, en la parte de primaria y la de secundaria, y era simple y llanamente responder a la consigna, porque las pruebas internacionales miden ciertas competencias, ciertas capacidades, no todas, porque es imposible medir todas las competencias lingüísticas, todas las capacidades que nos plantea el DCN en una sola prueba, ¿no? Por eso es que las evaluaciones deben ser continuas, y a ustedes les puede servir muchísimo revisar ese material en la UMC para poder adaptar sus propias evaluaciones y ver cómo hacer estas evaluaciones de diagnóstico con sus propios chicos, ¿no? Y luego conversar de repente con los profesores del grado, si es que hay ciertas dificultades en competencias lingüísticas. Siempre se considera que el profesor, ¿no?, de comunicación es el único que debería revisar ortografía, el único que debería revisar semántica, el único que debería revisar sintaxis, cuando eso es totalmente falso. Hoy sabemos que todo es interdisciplinario y que si el niño no comprende bien lo que lee en el curso de comunicación, igualmente no va a comprender bien lo que lea en el curso de matemáticas. Entonces creo que este trabajo que nos ha demostrado aquí nuestro querido alumno Alberto Guamán Ramos está muy bien para su grado, ¿no? Es un texto muy bien hecho, es un texto que ha sido corregido por él mismo, por su maestra. Ahí está el nombre de su maestra también, lo tienen ustedes en el Drive, y creo que es un ejemplo que podemos seguir a lo largo del año cuando hacemos producción escrita. Por eso es que les quería mostrar y trabajar con ustedes este texto, lo tienen allí para que puedan tomarlo como modelo, ¿no? Y yo creo que de repente a nivel de dirección de educación de la región de La Libertad pueden quizá comunicarse con la dirección educativa de la región de Cajamarca y de repente poder adquirir, ¿no?, estos paquetes, porque es un paquete, es enorme, ¿no?, es linda la colección, y tomarla como modelo para seguir haciendo, ¿no? Creo que hay que tomar las cosas buenas que hacemos en tantas regiones y continuar ese trabajo, ¿por qué no?, en la región de La Libertad. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla porque me voy a ir a la otra pantalla. Necesito ir a esta. Así es, esta de aquí. A ver, vamos a ver si puedo. Ya me fui. A ver, esta, ya está. Ahora sí creo que todos lo están viendo. Está muy grande. Mucho todavía. Ahí. He tomado... Ay, a ver, no sé, está muchísimo, muy grande. A ver,
Ya. He tomado del libro que ustedes tienen en el Drive de Arturo Corcuera, el libro que se titula Juego de espejos y otros poemas, ¿ya? Siempre los títulos de los libros, por si acaso acostumbren a los niños, van en cursiva, ¿no? Siempre en cursiva, por favor. Y este es un libro publicado en el 2020 por Lima Lee, se los he puesto ahí, está de libre descarga, pueden ustedes simplemente abrir su Drive y verlo. El poema de Arturo Corcuera se titula Juega a hacer poesía. Y él le ha puesto como un subtítulo variaciones a ese poema. Es un poema en realidad, se llama así, Juega a hacer poesía. Y además es un poema que invita a que nosotros también juguemos a hacer poesía con nuestros chicos. Y se puede hacer desde el primer grado hasta el sexto grado, ¿no? Todo va a depender de las competencias que yo quiera trabajar. Dice, utiliza las palabras niño, zapatito, acequia y barco. Y él propone 7 ejemplos, ¿no? A través de la poesía, es un juego que él ha establecido para invitar a los niños a escribir poesía. El 1 dice, su zapatito blanco puso un niño en la acequia a falta de barco. Fíjense que además él ha puntuado aquí, ¿no? Ha puesto punto. 2, a falta de barco cruzó un niño la acequia en su zapatito blanco. Punto. 3, un barco navegando sobre la acequia, un niño va en su zapatito blanco. Fíjense qué hermoso. El niño quedó sin barco, arrastra la acequia, su zapatito blanco. 5, un zapatito blanco, un niño y la acequia sueñan con un barco. 6, se fue un niño en barco con su zapatito blanco, sola se quedó la acequia. 7, no hay niño, ni barco, ni sueños, ni acequia, ni zapatito blanco, ¿no? Ahí termina él este juego como diciéndonos a los lectores, ¿no? O sea, es que nada de esto existe. La literatura, como ya hemos mencionado, creo que desde la primera sesión, es ficción, ¿no? Y como tal hay que enseñarles a distinguir a los chicos hoy más que nunca, creo yo, ¿no? A nuestros niños de primaria, sobre todo que están en etapa formativa, a distinguir entre la realidad y la ficción. Los juegos virtuales son ficción, ¿no? Hay muchos elementos en los que ellos piensan como que la ficción y la realidad están juntas y eso no es así. Hay que enseñarles a discriminar. He copiado simplemente el texto que está en el libro que ustedes tienen para poder compartirlo porque así se ve más grande, según yo. No sé, quizá ustedes concuerden conmigo, quizá no. Quizá lo están viendo más pequeño, dependiendo del dispositivo en el que están. Lo que me gusta de esta propuesta que hace Corcuera en este poema Juega a hacer poesía es las posibilidades que nos da para nosotros como maestros poder trabajar desde el primer grado hasta el sexto grado si queremos, ¿no? Entonces todo va a depender, como les he dicho, la Caperucita Roja es un texto del que se puede hacer hasta una tesis doctoral. Todo depende cómo enfoco las competencias, hacia dónde quiero llevar el texto. Aquí hay mucha reflexión filosófica, entonces podemos trabajar muchísimo los 3 niveles de lectura, literal, inferencial y crítico. Yo voy a ir armando acá mismo. Como ustedes pueden darse cuenta, yo no uso PPT ni nada de esas cosas, ¿no? Cuando capacito sobre todo, porque precisamente ya me he dado cuenta que luego veo todas mis PPTs ahí distribuidas por el mundo entero y yo trabajo un montón para que otros se los lleve así, ¿no? Entonces procuro más bien trabajar con el grupo directamente, ¿no? Si ustedes observan, la propuesta de Corcuera está dada a nivel semántico, es decir, yo tengo aquí, y lo voy a resaltar, listo. Esa es la ventaja del Word, que me permite hacerlo en el momento. Yo tengo aquí las palabras niño, zapatito, acequia y barco, ¿no? Fíjense, además, que tengo diminutivo, zapatito, ¿no es cierto? Acequia, yo creo que es una palabra en la que podemos trabajar con los chicos, igual que barco, dependiendo si estamos en un primer grado, si estamos en un segundo grado, en un tercer grado. Conforme vamos avanzando en grados, las competencias semánticas están más desarrolladas, pero no por ello no podemos dejar de trabajar algo que yo les he explicado, ¿no? En todas estas sesiones, que es las redes semánticas. Voy a agregar aquí un comentario. ¿Por qué lo voy a agregar aquí? Porque luego voy a subir este archivo al Drive. Redes semánticas. ¿Qué son las redes semánticas? Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra zapato, ¿no es cierto? Que en realidad la tengo en diminutivo, que es zapatito. Muy bien. Y yo puedo escribir aquí una serie de redes,
¿no? Ustedes pueden darle la forma que quieran. Por lo general mis niños siempre hacen como mapas conceptuales, ¿no? O van haciendo círculos y van uniéndolos. Son libres de utilizar cualquier estrategia para armar la red, ¿no? El hecho es que se vea que es una red. Pero de esta palabra zapato yo puedo ir al diccionario y puedo buscar el significado de la palabra, ¿no es cierto? Para eso me sirve el diccionario. A ver, significado. Muy bien. Una vez que tengo el significado, lo que voy a hacer, y eso creo que es un material imprescindible, tener un diccionario, un buen diccionario. Hay muy buenos diccionarios. Si no tienen acceso a la compra de un buen diccionario, los diccionarios escolares están hechos ahora por la RAE, entonces hay un buen diccionario a disponibilidad si es que lo van a comprar, y si no, simplemente pueden entrar a la página web www.rae.es. Ahí van a encontrar todo el diccionario en línea, incluso una serie de consultas que se pueden hacer de forma virtual. Si ustedes tienen dudas, ahí se encuentran, por ejemplo, si ustedes ponen un verbo, van a encontrar todas las conjugaciones verbales en todos los tiempos verbales admitidos y van a ver por qué en algunas conjugaciones verbales nosotros cometemos errores, etc. Pero luego, otro material que para mí es imprescindible, es decir, el diccionario de la lengua española, ¿no? Diccionario de la lengua española es el DELE. Así se llama, ¿no? DELE. Y luego tenemos el diccionario de sinónimos y antónimos. Este es fundamental cuando estamos trabajando con niños de primaria, porque estamos en etapa formativa. Los chicos tienen que entender que cada término, ¿no? es una palabra, es polisémica. ¿Por qué? Porque sucede que la lengua española es polisémica. Y tienen que entender este concepto desde muy pequeñitos, ¿no? Polisémica, ¿qué cosa es? Es la lengua española, que es nuestra lengua española, ¿no? Lengua castellana, si le quieren llamar, ya, como le quieran llamar. Lengua española, lengua castellana, los dos términos están aprobados por la RAE. Bien. Hay que entender que la lengua española es altamente polisémica y ese concepto lo tienen que tener muy claro los niños desde el primer grado de primaria. ¿Qué es lo polisémico? Que para una palabra existen múltiples significados de acuerdo a los contextos. No es lo mismo mi palabra zapatito, que voy a ubicar aquí en el poema, ¿no? Su zapatito blanco puso un niño en la sequía a falta de barco, que si yo encuentro esta palabra suelta o la encuentro en otro contexto. ¿Se dan cuenta que aquí esa polisemia está marcada por el adjetivo zapatito blanco? Ya no es cualquier zapatito, es un zapatito blanco. ¿Se dan cuenta? Eso se llama reflexión filológica y esa competencia se trabaja desde el primer grado de primaria. O sea, los niños tienen que entender que su lengua es una lengua rica, es una lengua en la que tenemos para una sola palabra múltiples significados. ¿Y cómo corroboramos eso? Con el diccionario de la DL, o sea, con el diccionario de lengua española. Porque si vamos a la página de la RAE vamos a encontrar que para una palabra hay varios numeritos. Esos numeritos son las acepciones de una palabra y eso es algo que un niño tiene que aprender a manejar su diccionario. Su diccionario tiene entradas que son palabras y tiene acepciones. De acuerdo a los números que aparecen en las acepciones, veremos que todas las palabras en lengua española son polisémicas. Es decir, para una palabra existen 7, 10, 15, 20 significados dependiendo el tipo de palabra que estamos buscando. Entonces, eso tienen que dejárselo muy claro desde el primer grado de primaria en adelante. La suerte que tenemos los maestros en la primaria es que es la etapa formativa. Si nosotros creamos buenos hábitos de manejo del diccionario, tanto del DL como de sinónimos, antónimos, como de competencias lingüísticas y semánticas, esos chicos van a desarrollar muy rápido todas sus competencias lectoras y todas sus competencias de producción. Pero hay que darnos el trabajo para trabajar con ellos, ¿no? Valga la redundancia. Hay que trabajar, o sea, es un trabajo que no dura un año, o sea, demora muchos grados. Quizá en el tercer grado ya los chicos están conscientes, ya manejan mejor su diccionario y obviamente si están en el sexto grado y ya les he enseñado desde el primero, ¿no?, cómo manejar sus diccionarios, es importante manejar el diccionario. Entonces yo estoy aquí poniendo mis notas porque todo este documento se los voy a subir al Drive tan pronto termine la clase. Entonces lo primero que hacemos es
ir a trabajar con los términos, es decir, con las palabras sueltas, como lo ha propuesto aquí el autor muy acertadamente, ¿no? Tenemos la palabra niño, podemos aprovechar ahí para trabajar cuestiones de género. ¿Y qué pasa si no es un niño, sino una niña? ¿Se dan cuenta? Ah, cambió la historia, ¿no? ¿Y qué pasa si no es solo un niño o una niña, sino son niños? Son más niños, es un grupo. Entonces ahí ya podemos trabajar, ¿no? Singular, plural, dependiendo del grado en el que estemos, ¿no? Y hay que darnos cuenta que los términos en lengua española, bueno, y en la mayor cantidad de lenguas, dependen de la palabra que los acompaña. Aquí yo tengo un sustantivo, ¿no? Con un adjetivo, y el adjetivo es el que hace el cambio. No sería lo mismo si yo digo solamente zapatito o su zapatito. Si yo digo su zapatito blanco, la expresión cobra otra dimensión, ¿no? Y estamos diciendo acá, puso un niño en la sequía. Ah, muy bien, aquí ya tengo otro elemento, porque acá lo que estoy mirando, ¿no? Es aquí ya tengo un lugar. Este es un texto poético, pero fíjense que ya tengo un personaje, ¿no? Un zapatito blanco, y luego tengo al niño, que también se convierte en otro elemento, y ya tengo un lugar que ha establecido, en este caso el escritor, ¿no? Que es la acequia, ¿no? A falta de barco. Muy bien. Ahí están establecidas todas estas categorías que me ha ido formulando en la parte inicial. Y es un juego de palabras, porque si ustedes ven, ¿no? Acá hay otro cambio, a falta de barco, que es el mismo verso con el que termina. Aquí hay 3 versos, por si acaso, hay que indicar eso también, ¿no? Es un texto poético, cada línea en el texto poético es un verso. Este es un poema o un texto poético, no es una poesía. Por favor, cuidado con los términos, ¿ya? Poesía es el género en total, ¿no? Tenemos género poético, narrativo y dramático, ¿no? La poesía es lo general. En este caso tenemos un poema o un texto poético. Mi texto poético tiene 7 partes, porque así lo ha escrito el autor, que es Arturo Corcuera. Cada una de estas partes tiene 3 versos. O sea, tengo 7 estrofas integradas por 3 versos cada estrofa. ¿Ya? Por favor, tomen nota de esos elementos, porque es importante que les enseñemos a los niños con los términos correctos. ¿Ya? Porque eso es sumamente importante, porque una vez que aprendió mal, eso lo va a arrastrar hasta que tenga 20 años y haya una profesora como yo que le corrige a cada rato, ¿no? Esto es poesía, porque ese es el género, pero no es la poesía, por si acaso, porque acá no estamos hablando del género. Esto es un poema o un texto poético, ¿okay? Y tengo 7 estrofas, porque es poesía, ¿no? O 7 ítems, si lo quieren ver así, ¿no? Si se les hace más fácil. Hay 7 partes, ¿no? Pero son 7 estrofas. ¿Por qué estrofas? Porque estoy en un texto poético. Y con ese juego, ¿no? Va estableciendo todas las estrofas. Luego dice, un barco navegando sobre la sequía, un niño va en su zapatito blanco, ¿no? Y acá incorpora un nuevo elemento, navegar. ¿Se dan cuenta? Otro término para nuestro diccionario, ¿no? Como yo les digo, hagan diccionarios de repente del grado, ¿no? De forma personal, que ellos mismos vayan haciendo un cuaderno especial para diccionario, que le pongan dibujos, que le peguen stickers para que sea llamativo para ellos, y ellos van construyendo su propio diccionario. Ya tenemos aquí la palabra sequía, que ya la hemos visto en la primera estrofa, ¿no es cierto? Y tenemos otra vez el zapatito blanco, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos aquí es un juego de palabras, cómo las palabras pueden jugar y en manera de ese juego van cambiando de significados, porque no es lo mismo que yo diga un barco navegando sobre la sequía, un niño va en su zapatito blanco, a que yo diga la cuarta estrofa, el niño quedó sin barco, arrastra la sequía a su zapatito blanco. ¿Se dan cuenta que además la poesía tiene un elemento fundamental, que es la atmósfera? ¿Ok? Atmósfera. Es decir, en poesía, ¿ya? No es la atmósfera de la que hablamos en ciencias, ¿no? Sino en poesía es el clima, ¿no? Cómo es que estos versos
me van dando una sensación, una emoción. El niño quedó sin barco, arrastra la acequia su zapatito blanco. Acá tengo emoción, ¿no? Eso es la atmósfera, las emociones, los sentimientos que me va a despertar, ¿no? A eso se refiere la atmósfera, ¿no? Acá se crea una atmósfera específica para el texto poético, definitivamente que sí. Cada texto poético va a trabajar con diferentes atmósferas. Y otra cosa es el ambiente o el lugar. El ambiente es el lugar, ¿ya? Ambiente o lugar. En este caso, ¿no? Yo tengo la acequia como el lugar. ¿Se dan cuenta? Tengo un lugar, es la acequia. Muy bien, eso ya me limita, ¿no es cierto?, a que yo voy a pensar en un solo espacio, en un solo lugar, la acequia. Ah, ya. Y tenemos que imaginarnos esa acequia y cómo es que el niño se queda sin barco, la acequia arrastra su zapatito blanco. ¿Se dan cuenta? De repente el niño estuvo jugando, entonces perdió el zapatito, pero fíjense que esto está en un lenguaje poético, por eso es otro nivel de lenguaje, ¿no? Recuerden ustedes cuando han estudiado en la carrera todos los niveles de lenguaje, ¿no es cierto? Este es un nivel de lenguaje específico, es un metalenguaje, es decir, utilizamos la lengua que hemos aprendido para poetizar. Eso es el metalenguaje. Estamos hablando de la misma lengua, pero con unas sensaciones y unas emociones distintas a que si yo pusiera una oración simple, que simplemente el niño se quedó sin barco. ¿Se dan cuenta? Fíjense que además en estructura, voy a marcar esta, para que ustedes vean la diferencia con la sintaxis. A ver si le pongo azul. Ahí está. Fíjense, aquí voy a agregarle el comentario, que no es lo mismo, ¿no? Si esto no fuera un lenguaje poético, esto tendría que decir: el niño se quedó sin barco. Y obviamente le tengo que poner punto. Estoy utilizando altas, no utilizo la distinción solamente para llamar la atención de ustedes y se entienda acá que acá sí estamos hablando de sintaxis. ¿Ya? Porque acá estamos hablando de estructura. Recordemos que en lengua española nuestra estructura es sujeto, verbo, objeto, complemento. ¿Okay? Siempre sujeto, verbo, objeto, complemento. ¿Cuándo se altera? Cuando el complemento pasa adelante, en medio o detrás. Entonces ya eso son competencias lingüísticas que van del 4º grado para arriba. ¿Se puede alterar el orden? Sí, se puede alterar. Pero lo básico en lengua española es sujeto, verbo, objeto, complemento. Ese es el orden de la oración, por si acaso. Esto es una oración. Porque nuestros niños están en proceso de aprendizaje y tienen que saber que tienen que armar oraciones, que las oraciones me van a dar luego los párrafos y que los párrafos me van a dar un texto, ¿no? Y que acá no respeto ese orden sintáctico de sujeto, verbo, objeto, complemento. ¿Por qué? Porque estoy ante un texto poético. Entonces les tenemos que enseñar desde muy pequeños que en el lenguaje poético podemos tomarnos ciertas licencias que no nos vamos a tomar en el proceso de escritura formal. Es decir, si estoy armando un texto, ¿no? Si estoy haciendo un proceso de otro tipo de texto, sea el texto narrativo, el texto dramático, un texto de ensayo, tengo otras reglas. Cada texto, cada tipo de texto, cada tipología tiene su propia estructura. En el texto poético yo puedo tranquilamente saltarme, ¿no? esa estructura y tener la licencia de establecer así el verso: el niño quedó sin barco. ¿Se dan cuenta? Le he quitado ahí el complemento verbal. Arrastra la acequia su zapatito blanco. En la 5ª estrofa nos dice: un zapatito blanco, un niño y la acequia sueñan con un barco. A mí me encantan estos 3 versos, me parece que dan pie para que podamos hacer muchos juegos con los chicos y además la poesía es altamente creativa, entonces por ende alimenta la creatividad de nuestros chicos, ¿no? Entonces, una vez que les hemos mostrado estas 7 estrofas, los podemos invitar a ellos a escribir, ¿no? Lo que ellos quieran a partir de estas mismas palabras que ya nos ha marcado el propio autor en la primera parte, donde nos dice palabras: niño, zapatito, acequia, barco.
y pueden utilizar otras palabras también, ¿no? Pero a mí me parece que en esta estrofa, en la quinta estrofa, el hablar de sueños ya hace que se despierte un poco la imaginación de nuestros chicos. Un zapatito blanco, un niño y la acequia sueñan con un barco. Ahí les podríamos preguntar, ¿la acequia puede soñar, ¿no?, con un barco? ¿Esta característica es propia de una acequia? No, no es propia de una acequia, pero en el lenguaje poético sí se puede establecer esta animación. Aquí lo que ha habido es un proceso de animación. ¿Qué significa la animación? Es simple y llanamente darle elementos humanos a aquello que no lo tiene. Esto es animación, por si acaso. Ahí lo estoy anotando para que luego no se me olvide y ustedes lo tengan en el Drive para poder sacar algunas ideas y poder trabajar. Luego dice la sexta estrofa: se fue un niño en barco con su zapatito blanco. Sola se quedó la acequia. O sea, el niño ya no está, ¿no es cierto? Y la acequia se queda sola. Eso también me encanta, ¿no? Porque es como que de pronto la animación le da ciertas características a la acequia que por lo general nosotros no vemos que tiene la acequia, ¿no? Pero en el lenguaje poético sí puede tener estas características. Y la séptima, que a mí me parece la más realista de todas las estrofas: no hay niño, ni barco, ni sueños, ni acequia, ni zapatito blanco, ¿no? Es decir, se ha roto la magia y ahora pasamos a la realidad, porque en realidad lo que hemos hecho es inventar, ¿no? Y esa es otra capacidad del lenguaje, es que tenemos, ¿no?, la capacidad de poder jugar con el lenguaje, de inventar, pero la realidad dice es otra, ¿no? No hay niño, ni barco, ni sueños, ni acequia, ni zapatito blanco, ¿no? Y esto es también de alguna manera traerlos a la realidad y decirles por qué no hay niño, no hay barco, no hay sueño, no hay acequia ni zapatito, porque todo esto es un lenguaje inventado. La literatura siempre es ficción, por favor, no se olviden de eso, todo es ficcional, ¿no? Si yo tengo padres de familia que incluso confunden, ¿no?, a los personajes como si fueran seres reales, yo digo, señor, pero ¿de dónde saca eso, no? Entonces, esto es ficción y la literatura es ficción y nosotros estamos ante un texto poético que definitivamente responde a esta ficcionalidad, que es una competencia de la literatura. La literatura siempre va a ser ficción, pero es lindo imaginar, como lo hace aquí Corcuera, ¿no?, y jugar con el lenguaje, porque finalmente todo está hecho de palabras, ¿no? Todos los tipos de textos, sean que estos sean textos narrativos, textos poéticos, textos dramáticos, todos utilizan el lenguaje, ¿no? Y la magia es cómo usamos ese lenguaje para tener, ¿no?, la capacidad de expresar ideas, emociones, ¿no?, y que éstas cautiven a nuestros lectores, como seguramente están ustedes cautivados por este poema de Corcuera. Voy a cerrar aquí el archivo, voy a dejar de compartir y voy a ponerlo de una vez en el Drive para no olvidarme. Ahí está. Ya lo guardé y lo voy a mover a mi Drive, porque todos ustedes tienen acceso al Drive y de paso que lo pueden ver y me dicen cuáles son sus opiniones. A ver, ¿cómo lo he llamado? Lo llamé, ¿cómo se llama el texto? Aquí. No sé si lo puedo hacer tan rápido, vamos a ver. No lo tengo aquí, tampoco está acá, ¿cómo lo había llamado? Lo cerré. Ah, no, Juega a ser poesía, así se llama. A ver si me deja subirlo. Espérenme un minuto, que no soy tan rápida y como tengo tanta información en mi máquina, va a ser difícil. Ahí está, ya lo encontré. Juega a ser poesía, de Arturo Corcuera. Listo. Ahí se los estoy poniendo, es un archivo que lo acabo de poner en material de la sesión 4, que es la fecha de hoy. Ahí está la fecha, está la sesión 4. Les acabo de poner ahí el texto de Juega a ser poesía para que todos ustedes puedan abrirlo, verlo más cerca y podamos nosotros conversar a partir de estas estrategias que he venido planteándoles en esta sesión. Son las 5:48. ¿Alguno de ustedes desea tomar la palabra? ¿Tiene preguntas, quejas, reclamos? Hable ahora o calle para siempre. Adelante. ¿Quién desea participar? Somos 67 personas en el Zoom, por favor. No puede ser que nadie pueda participar y no tenga ninguna pregunta. Deben tener 1000 preguntas ahí a partir de lo que hemos visto. Ya lo tienen en el Drive, el texto poético. Muy bien. Adelante, Marino. Te escuchamos. Activa tu micrófono, Marino.
Ya activó su pantalla. Muy bien, Marino. Activa tu micrófono. Bienvenido. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, colega. Hola, buenas tardes. Realmente es maravilloso lo que has explicado sobre la poesía. Pero mi pregunta siempre, yo creo conflictos. Me parece muy bien. El mundo es conflictivo. Eso no envía para el lector, ¿no? Ese es hacer una sesión de poesía. No tiene nada que ver con el plan de todo. Esa es mi opinión. No sé si comparte mi opinión o no. Ajá. Es que todo depende, ¿no? El libro que yo he tomado es el libro que ustedes tienen en el Drive, que es parte de Plan Lector, ¿no? Es el libro de Corcuera que está publicado por Lima Lee, que está de libre disponibilidad. Precisamente a partir de estos años pandémicos se han creado esos libros, ¿no? Para que todos los chicos lean. Todo depende, Marino, de qué es lo que tú quieres hacer. Si tú quieres hacer que el libro lo lean todos de forma obligatoria, se van a leer todo el libro, vas a hacer un proceso de evaluación de poema por poema o de ciertos poemas para tu plan lector, es una posibilidad. Otra posibilidad es que trabajes solo texto poético y escojas un texto para poder explicarles a los chicos qué es poesía. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es poesía para ustedes? ¿No? Si ustedes no leen poesía, no manejan el discurso poético, va a ser muy difícil poder enseñar este discurso, porque me pasa con mis profesores de todo tipo de colegios que siempre tienen terror a la poesía, ¿no? Me dice, profesora, por favor, enséñenos cómo tenemos que hacer, cómo explicar esto, porque los programas, por ejemplo, de bachillerato internacional exigen que desde muy pequeños, desde los 0 años que ingresan a la educación inicial, entre 3 años, 4 años y 5 años, se trabaje todo tipo de textos, tanto textos dramáticos, textos poéticos y textos narrativos, o sea, es una obligación. Igual nuestro DCN para los colegios del Estado nos exige que trabajemos los 3 tipos de textos, ¿no? Pero ya es facultad del profesor qué es lo que quiere enseñar, cómo lo quiere enseñar y cuáles van a ser las competencias comunicativas que tú vas a trabajar en un texto poético. Tú, a partir de este poema, tú puedes trabajar un bimestre si quisieras y trabajar todas las competencias a partir de un texto poético. Por eso va a depender de qué es lo que tú quieras lograr. Si tú quieres enseñarles a ellos a hacer textos poéticos, vas a tener primero que leer mucha poesía con ellos para que ellos entiendan cómo se maneja ese tipo de discurso, porque quizá el tipo de discurso que más conocemos es el discurso narrativo, porque estamos muy acostumbrados a leer cuentos, ¿no? Yo no sé qué tanto leen en sus colegios novelas, ¿no? Novelas cortas que están enfocadas obviamente para las edades de primaria. Hay muy buenas novelas, ¿no? De varios autores peruanos, latinoamericanos y mundiales que hay y que están dentro de los planes lectores que yo veo que los profesores manejan, ¿no? Entonces sí me parece importante que el chico aprenda a distinguir los 3 tipos de discurso, que aprenda a distinguir qué es un poema, cómo se maneja ese discurso a diferencia del texto narrativo y a diferencia del texto dramático, ¿no? Porque el texto dramático básicamente tiene diálogos, pero esa no es una característica exclusiva del texto dramático, porque vamos a ver que en las novelas y en los cuentos también tenemos diálogos. Entonces, ¿qué diferencia? Por eso es que tenemos que enseñarles a manejar la tipología textual. O sea, yo sí creo que es importante que los niños de primaria aprendan a manejar muy bien los elementos de cada tipo de texto, porque están en etapa formativa, ¿no? Y es algo que no podemos dejar de trabajar con los chicos. Esa creo que es nuestra tarea. ¿Alguien más, por favor, que desea hacer alguna pregunta, consulta, queja, reclamo? Adelante. Adelante, abran su micrófono simplemente, si es que no saben poner la manito, abran su micrófono para poder escuchar sus preguntas, comentarios. ¿Alguien más? Marino, ¿tú deseas volver a intervenir? Sí, Marino, dime. ¿Compartir algo? ¿Puedo? Sí, claro, comparte. Está habilitada la opción de compartir pantalla. Puedes compartir tu pantalla.
¿Observas ahí? ¿Observas? Sí, podemos verlo todos, Marino, no solo yo, todos tus compañeros aquí, los colegas que están conectados pueden ver. Ahí estamos viendo a Mafalda. Sí, mira, ahí dice, ¿no? Sobre el cuarto paso del plan lector, monitoreamos y evaluamos nuestro plan. Dice, el plan lector no se evalúa con propósito de calificación, ¿no? Hay una acción, pero cada estudiante debe monitorear y evaluar el cumplimiento de su plan lector personal. Para este propósito puede servir la siguiente ficha, ¿no? Nos ponen una ficha, ¿no? Claro, ojo, que ahí está diciendo que ese es el plan de lectura personal, no el plan obligatorio, o sea, no las competencias que tú desarrollas a nivel del curso de comunicación. O sea, ahí hay que distinguir dos cosas. Ahí tú tienes un plan de lectura, digamos, personal, que cada chico lee lo que quiere leer. Esa es la lectura por divertimento. Yo me estoy refiriendo a una lectura obligatoria. ¿Por qué? Porque es obligatorio que todos los chicos manejen las tipologías textuales desde muy pequeños para que eso ayude a poder fomentar sus estrategias lectoras. Si los chicos no saben qué es un texto poético, no saben cómo se desarrolla un texto dramático, va a ser muy difícil luego, tanto en los grados altos de primaria como en la secundaria, que puedan enfrentarse a los textos. Por eso, mientras desde más pequeños los enfrentemos a toda tipología textual, no solo a la literaria, porque aquí yo me estoy refiriendo solo a textos poéticos, narrativos y dramáticos, pero existen otros tipos de textos. Existen los textos periodísticos, los ensayos, los paratextos, las cartas, las facturas, las boletas. Es decir, tenemos una diversidad de tipologías textuales que los chicos en etapa formativa de primaria deben de ser de lectura obligatoria, no como esta ficha que tú nos muestras, que es, digamos, la lectura por divertimento. Una forma de que tú puedas monitorear esa lectura por divertimento es la ficha que tú nos estás mostrando, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a las competencias lingüísticas del curso de comunicación, que son obligatorias para todo el grado. Sí, correcto. Pues yo decía, ¿no? Tú has compartido lo que es desarrollar las competencias del área de comunicación, ¿no? Pero yo lo veo que no está dentro del plan lector, porque este es parte del plan lector, que estoy enseñando para el lector, uno de los propósitos, ¿no? Claro, ese es uno. Pero el plan lector también es un plan lector obligatorio. O sea, tú tienes varios niveles de plan lector. Tú tienes un plan lector por divertimento que tus alumnos escogen libremente, pero tú tienes un plan lector obligatorio, que es la lectura que van a realizar tus chicos de todos los 40 alumnos que tienes en el aula durante un bimestre. Y tú tienes unos libros que ya están marcados así por el DCN, por tu programación curricular, que te dicen que los niños tienen que leer, que son parte de su formación en el área de comunicación, y que no solo es del área de comunicación, que en realidad tiene que ver con todas las áreas, ¿no? Pero que se trabajan como plan lector obligatorio en el grado determinado, ¿no? A eso me refiero yo. Sí, entonces, Eliana, para terminar, sí entiendo, porque el plan lector tiene dos propósitos: uno del placer y otro de desarrollar la competencia de comunicación. Eso es correcto, ¿no? Entonces, aquí otro problema me sale otro conflicto. Entonces, ¿por qué tengo que separar el plan lector del área de comunicación? ¿Por qué no los juntos? Uno solo y evitarme problemas, porque dice leer 3 veces a la semana o 1 hora de lectura diaria, ¿no? Dentro de la clase, y ese es otro problema que a mí te genera un conflicto. Pero es que, Marino, tú muy simplemente puedes hacer lo siguiente: convertir el plan obligatorio en ese plan de divertimento, tranquilamente. Y si tú ves que tus chicos tienen problemas en competencias comunicativas, que traen problemas de arrastre en el grado en el que tú estés, y tú dices, no, a estos chicos les falta, tienen que leer más, entonces haces la conversión, conviertes el plan de lectura, que es por divertimento, en un plan lector obligatorio, y todos van a leer durante, qué sé yo, 40 minutos todos los días de la semana, y me van leyendo el libro que estamos trabajando en ese bimestre. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes jugar, nada está hecho como algo así totalmente cuadriculado y establecido. Tú estás cumpliendo con ambos planes, pero si la realidad
de tus chicos es una realidad en la que no pueden estar trabajando ahorita con otro libro por divertimento más el libro obligatorio, pues hay que convertir el libro obligatorio en libro de divertimento. A eso me refiero. Entonces hay que ver cómo sacamos provecho, además pensando en nuestros estudiantes. No olvidemos que como profesores, si bien somos profesionales y tenemos que cumplir con aquellos reglamentos que se nos establecen para cada grado, según el ministerio, según nuestra programación, según nuestro plan de clase, etcétera, pero tenemos que ver la parte formativa. ¿Cómo están mis chicos? Y para eso yo tengo que haber hecho mi diagnóstico empezando el año escolar. Entonces, empezando el año yo tengo que saber qué competencias lingüísticas tienen mis chicos, en qué nivel de lectura están, en qué nivel de lectura tienen mayores dificultades, si la tienen en el nivel literal, en el inferencial, en el crítico. Entonces, tú ves y además los sometes a diferentes tipos de textos que pueden ser periodísticos, pero hay textos periodísticos complejos y hay textos muy simples. ¿Te das cuenta? Desde la historieta de Mafalda, por ejemplo, tú podrías trabajar una serie de niveles de comprensión de lectura para hacer tu diagnóstico y ver cómo están tus chicos y hasta qué nivel han desarrollado su competencia lectora y qué es lo que les falta. Según eso tú verás, bueno, mi plan de lectura por divertimento lamentablemente tiene que convertirse en un plan de lectura obligatoria porque si no estos niños no van a poder terminar de leer el libro en el semestre tal como se ha estipulado, ¿no? Entonces ya el profesor tiene la facultad de ver y administrar cómo va a ir trabajando. O sea, lo ideal, ¿no?, es que pase todo tan bien que podamos tener un plan de lectura por divertimento personal que ellos mismos manejan, que ellos de repente en algún momento comparten con sus compañeros, y el otro que es el plan de lectura obligatorio que también se desarrolla en paralelo y que sí tiene competencias, ¿no?, comunicativas que de repente sí evaluamos, ¿no?, que tenemos otros procesos, pero todo eso va a depender del grupo. No nos olvidemos que los protagonistas de nuestra enseñanza-aprendizaje son ellos, son los chicos, y dependiendo cómo están tus chicos, pues vamos a ir, ¿no?, programando, quitando de un plan de clase algunos aspectos, porque de repente yo en esta clase había pensado desarrollar 3, 4 competencias y no logré desarrollar más que una, pues voy a ir haciendo. Por eso es que el proceso va día a día, ¿no? Y hay colegios donde el plan de lectura me dice que tienen que leerse 20 libros al año, perfecto, y que se leen 6 o 7 libros en un bimestre, y yo tengo que ver cómo trabajo esos 6 o 7 libros con ellos que son de lectura obligatoria. Como va a haber otros colegios donde me dicen no, solamente tienen que leer 1 por bimestre, y yo diré como profesora, bueno, mis chicos están en un nivel de leer por lo menos 2, entonces voy a trabajar 2, ¿se dan cuenta?, ¿no? Entonces todo depende de cómo conoces tú a tu grupo de estudiantes, ¿no? Y creo que eso es la parte fundamental. Todo parte de cómo los conocemos, ¿no? Liliana, Hola, Susana. Liliana, de repente para hacer una precisión. Ajá. La norma del año pasado del plan lector no es la que me muestras, Karina. Esa es una interpretación a la norma, porque la norma no establece horarios, no dice cuánto, no dice a qué hora, porque eso lo determina el colegio. Y lo determina el aula en función de las condiciones y características. Ahora, en nuestro caso, Eliana, no tenemos 2 planes lectores, ¿no? Hay un solo plan lector que es el que busca el goce, el que busca el divertimento. Y el otro es parte del área. Que claro, parte del área, hay un plan de lectura que forma parte del área, pero para no confundirlo, no le llamamos plan de lectura. Okay. Entonces, dentro de eso se desarrollan competencias, capacidades, diversos tipos de textos que se enfocan al desarrollo de ellas, ¿no?, al desarrollo del currículo y de las competencias. Y el otro, el plan lector, donde sí buscamos el desarrollo de trayectorias lectoras en los estudiantes. Este plan lector no tiene nota. Este plan lector no tiene un número definido de libros, a pesar que nosotros en la región proponemos 9, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Entonces los docentes... Y 9 es poco, les digo, ¿eh? De características, es poco, es poco. El análisis de cuánto pueden incluso los estudiantes llegar a leer, es que hacen su plan lector, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues es bueno conocer la diversidad de textos, conocer cómo manejar un poema, cómo manejar un cuento, porque si bien es cierto, el plan lector no se dedica al análisis del poema, pero sí es necesario que el maestro sepa, porque en esa discusión el alumno puede preguntar.
¿no? En esa discusión, en esa conversa del poema, ¿no? En esa conversación que nace, y dice, y profesora, ¿y por qué varía? ¿Y por qué? Entonces el profesor tiene la necesidad y además la capacidad de poder responder a ello. Por otro lado, esto sí lo desarrolla en el área. Así es. En el área enseña, ¿no? Enseña este tipo de textos. Entonces es necesario conocerlo. O sea, algo que sea específico, único, propio del plan lector. Eso no existe. Así es, porque no existe. Lectura es una competencia del área, ¿no? Así Entonces, es. todo lo que se puede aprender nos va a ayudar a, dependiendo de nuestro contexto, somos nosotros quienes decidimos cómo usarlo y dónde usarlo, ¿no? Eso era para precisar ahí nada más. Gracias, Susi, muy bien, muy buena la precisión. Gracias, Liliana, gracias. Gracias a ti, Marino. ¿Alguien más? Ahí alguien me está escribiendo, a ver si toman la palabra. Carolina, si gustas puedes abrir el micrófono, adelante. Buenas tardes, mi hijita, ¿cómo estás? Conflicto cognitivo, qué exagerados que son. Conflicto cognitivo, por favor. Ya, adelante. Bueno, mi hijita, yo tengo una duda. ¿Sabe qué? No sé si todos los colegios estatales o particulares estarían en la misma condición. Digamos, yo quiero trabajar tal libro, tal mes, así, por cada unidad o si no por mes. Por ejemplo, yo antes lo trabajaba normal, cada mes trabajaba un libro, así, y cada vez que iba a la editora, por ejemplo, una editora, la señorita iba, me brindaba la información, me decía, profesora, acá tengo libros específicamente para primer grado, para segundo grado, e incluso ahí nos daba, en el libro decía para qué edad es, venía con sus colores, bien bonito como usted nos ha mostrado, así me enseñaba la señorita encargada de que vendía sus libros. Pero yo tengo esa duda, porque si los nacionales todos los nacionales están en las condiciones del padre comprar esos libros, porque algunos cuestan 20 soles, 25 soles, entonces si estarían en las condiciones, eso sería mi duda. Claro, no, Candy, yo creo que tienes toda la razón. No todas las realidades, y creo que eso también lo ha señalado la colega Susi Takanga, no todas las realidades educativas son las mismas, por lo tanto no podemos decir, esto funciona, esto no funciona, porque cada realidad educativa es muy diferente, y lo que tú dices, Candy, es muy cierto. O sea, hay colegios donde el nivel económico permite a los padres de familia poder adquirir una serie de libros y quizá podamos trabajar con ellos. Cada colegio, dependiendo si es un colegio del Estado, si es un colegio privado, si es un colegio que además tiene bachillerato internacional, etcétera, va a tener sus propias características para armar esos planes lectores, pero esos planes lectores los arman los profesores del equipo y de cada grado, ¿no? Porque en colegios del Estado donde no tenemos mayores recursos, lo que hacemos es, como decía uno de los colegas, imprimimos el texto y vamos casa por casa y le llevamos la hoja impresa porque no tenemos otra forma como poder trabajar, ¿no? Entonces cada realidad es distinta, es diferente, y creo que no podemos obligar a ningún padre de familia a comprar tal o cual libro. Por eso es que ahora, a partir de estos años pandémicos, creo que todos hemos mirado todo lo virtual, ¿no? Y en la virtualidad tenemos, digamos, si es que hay acceso, porque ese es otro tema, el problema de la conectividad y del acceso a internet, que tampoco llega a todos los rincones del Perú. Entonces, si tenemos la posibilidad de utilizar la internet como una herramienta educativa, la podremos utilizar. Si podemos utilizar libros de libre descarga, los podremos utilizar. Si nuestros niños y nuestros padres de familia tienen la posibilidad de invertir 20 soles en un libro, pues lo haremos, pero eso va a depender mucho de cada centro educativo, de cada realidad y de cada necesidad, porque vemos que hay necesidades tan grandes en cada familia que no podemos hacer como obligatorio la compra de un libro. Creo que más bien podemos utilizar estos libros de libre descarga que se puedan imprimir, que ellos los puedan tener, ¿no? No sé cómo manejan las bibliotecas escolares, porque en realidad las bibliotecas escolares son nuestra herramienta fundamental para lectura,
tanto obligatoria, como yo la llamo, como por divertimento, porque yo sí hago esa diferencia, ¿no? Por los tipos de lectura que se deben trabajar. 9 libros, como pide el DCN, que creo que ahora es así, ¿no? 9 libros en un año es muy poco para un niño del grado que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que crear hábitos lectores, y esos hábitos lectores implica leer más. Y ustedes como maestros tienen que preguntarse, ¿cuántos libros al año leo yo? ¿No? Porque yo veo muchos maestros que dicen, no, es que tiene que leer. Entonces yo le digo, profesora, ¿pero usted ha leído ese libro? Porque no puede ser que yo tenga un plan lector cuyos libros yo no he leído. O sea, lo primero que hacemos como maestros es leerlo nosotros, porque si no, después vamos a encontrar una serie de sorpresas en el camino. Seamos del nivel de primaria, del nivel de secundaria, del nivel universitario. Yo en la universidad no mando a leer nada que yo no haya leído previamente, ¿no? Porque así estoy habituada yo, así trabajo yo. Entonces, a mí no me pueden sorprender, ¿no? En determinado momento con ciertas preguntas de un texto que yo no haya leído. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre es, todo lo que yo hago está planificado, está leído previamente, está estudiado previamente para yo poder exponerlo ante una clase, ya sea en la universidad, en el colegio A, B, C, D, Z. Todo tiene que estar bien planificado. Para eso somos profesionales. Y creo que algo que nos ha enseñado nuestra profesión a lo largo de toda la vida es la planificación. Y la planificación ayuda precisamente a que no tengamos esos baches, ¿no? Porque en la universidad ya ustedes entenderán, ¿no? Cada chico tiene su propia manera de interpretar las cosas, pero hay que traerlos a esa realidad y a lo que dice el texto, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que tú puedes interpretar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Coincido contigo, Candy, en que hay distintas realidades. Hay tantos libros tan bonitos para los niños y lamentablemente a veces por la situación económica Exacto. no se puede llegar a ellos. No se puede llegar, pero yo creo que las cuestiones virtuales, por ejemplo, yo para preparar la sesión de hoy estuve mirando una serie de recursos que están en línea y que están en YouTube en realidad, ¿no? Y he visto ahí una serie de cuentos, de poesía, de dramatizaciones que yo creo que se pueden utilizar, ¿no? Si es que no hubiera internet en el colegio, pues habría que descargar el video y ponerlo en cualquier computadora para que los chicos lo vean, o en varias computadoras. Yo por lo general siempre he trabajado muy de la mano de los laboratorios de cómputo, porque siempre me gusta que en comunicación mis chicos, cuando son niños pequeños o cuando trabajaba con primaria, siempre me gustaba que no se quedaran solo en el aula, que no leyeran solo en el aula, sino que vieran otras cosas como son los recursos digitales, como son el ir a la biblioteca o salir al patio y hacer una lectura en el patio, ¿no? Que no estén siempre como que metidos en el aula, ¿no? Hoy en día ya sabemos que la enseñanza no se reduce a nuestras 4 paredes del aula, sino que podemos utilizar tantos recursos, ¿no? Entonces habría que ver, si no hay internet en el colegio, pues descargamos el video y luego podemos pedir una hora al laboratorio de cómputo, si es que hay, para poder que todos los niños pasen y vean, ¿no? el video o el cuento que nosotros hemos seleccionado, o el poema, o la dramatización, para que ellos tengan una idea, ¿no? Sí es importante controlar, ¿no?, qué están leyendo, por más que la lectura sea por divertimento, o sea, ese plan no obligatorio, los maestros tenemos la obligación de ir viendo qué está leyendo, ¿no? Y de leer eso que está leyendo como divertimento también nosotros, para saber cómo ayudarlos y ver si esos textos están en el nivel, en el grado, en el lenguaje adecuado para ellos, ¿no? No se trata de decir, ya, que lean libremente y que lean cualquier cosa, entonces hasta pornografía puedes encontrarte allí, ¿no? Y que no les sorprenda que la encuentren, porque a mí me ha pasado, ¿no? Con niños de 5º grado, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Y de dónde me has sacado tú esto? No, me dice que yo lo he traído, es como has dicho, ¿no? Porque los niños en los colegios donde yo trabajo con primaria todos te tutean, entonces como has dicho, Ileana, que podemos leer cualquier cosa, yo me traje esto, ya, dame eso para acá. Hay que tener, ¿no?, la dinámica adecuada para rescatar esos textos y decir, mamá, papá, ¿qué pasó con esto? ¿No? O sea, ¿cómo es que sacó esto de algún lugar de la casa? Y a veces el papá y la mamá ni siquiera está enterado, ¿no? Entonces hay que tener, ¿no?, ciertas herramientas que nos dan los años de experiencia. Creo que es para lo único que sirven los años, para ganar experiencia y saber qué hacer ante situaciones incómodas, ¿no? Porque sí suele pasar que a veces el dejar tanta libertad no siempre es tan buena tanta libertad, ¿no?
Entonces hay que tener un poquito de tino y manejo con todos nuestros chicos. Mientras más los conozcamos, mientras más cercanos a ellos seamos, también va a haber mayor apertura a que ellos se acerquen, ¿no? Y comenten, cuenten qué es lo que están leyendo, ¿no? Gracias, Candy. Me encantó. Gracias, Luisita, gracias. Me encantó tu participación. Muy bien, ¿alguien más? Quejas, dudas, reclamos. Hablen ahora y vayan para siempre, porque la próxima sesión, la que es nuestra última sesión, la quinta, va a ser una sesión en la que vamos a tener un invitado, entonces ya no va a haber opción a que puedan estar aquí dialogando, ¿no?, conmigo para poder esclarecer ciertos puntos que creo que además nos enriquecen a todos, porque eso es lo maravilloso de este encuentro de tantos profesores, tantos maestros y maestras. Somos 71, según dice la plataforma Zoom, y no puedo creer que nadie más tenga dudas, preguntas, quejas, reclamos, nada. Los voy a llamar yo, no les voy a dar certificado a los que no participan. Eso debería ser una regla. A ver, ¿dónde está Blanca? ¿Dónde está Daisy, Dayana, Diana, Edith, Eduardo, Elizabeth, Elsa, Esther, Evelyn, Gladys, Julio César, Janet Ríos, Janet Izquierdo, Janet Zabaleta? Hay varias Janet, a ver si alguna de las Janet se anima a participar. Juan, Julia, Karen, nadie tiene dudas, preguntas, quejas, reclamos, nada. Luisa, María Elisa, ahí está Marcela, adelante Marcela. Yo tengo una duda respecto a cómo trabajar en la parte de poesía, poemas, no con niños que están estacionados, pero de que quizás no han trabajado el año pasado esta temática, ¿no? En segundo grado. ¿Cómo puedo incentivarlos a iniciar en esa parte? O sea, ¿cómo puedes, a ver Marcela, si entendí tu pregunta, me repites, o sea, ¿cómo puedes incentivar la lectura de textos poéticos en niños de tercer grado? ¿Es esa la pregunta? Así es, que el año pasado no han leído esos textos. Claro, ok, tú dices, a ver, la pregunta sería, ¿cómo enfrento a unos niños que nunca se han enfrentado a un texto poético, verdad? Exacto. Muy bien. Yo creo que es importante, Marcela, que veas, bueno, si son niños de tercer grado, dudo que en el primer grado y en la educación inicial y en el segundo no hayan hecho por lo menos rimas, ¿no? Porque por lo general los libros de nuestra área traen rimas, traen adivinanzas. Entonces, no creo que sea la primera vez que se enfrentan a un texto poético, pero sí de repente la primera vez que se enfrentan a un texto más extenso, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que elegir textos como los de Corcuera, que son textos cortos, que son textos de 3 versos, que son textos que tienen estrofas, para que ellos vayan un poco entendiendo cómo es el discurso poético, ¿no? Y el discurso poético se diferencia porque, a diferencia del texto narrativo, que tiene líneas, que tiene párrafos, el texto poético no tiene párrafos, tiene versos y tiene estrofas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar textos sencillos, textos fáciles. Corcuera es un autor, además, que, como pueden ver, está de libre disponibilidad y tiene una serie de textos. Es un escritor peruano, es un escritor de la región de ustedes, y creo que puede ser un buen ejemplo. Ahora, yo creo que también otro de los libros que a mí me parecen sumamente motivadores para iniciar a los niños en la lectura de textos poéticos son los libros que ustedes tienen en el Drive de Dina Amada Sánchez Vaca. Yo veo que sus textos son muy cortos, muy breves, son rimas en la mayoría de los casos, y muchos de ustedes han trabajado muy buenas estrategias respecto a ellos, que ya les voy a poner en el Drive porque siguen llegando a mi correo, y este fin de semana espero descargarlos y ponérselos en el Drive para que ustedes los vean y los tengan también ahí como material de apoyo. Entonces sí creo que hay que iniciar en la lectura con textos sencillos, con rimas básicamente, como las que tiene Dina Amada Sánchez Vaca en los libros que les he proporcionado en el Drive, y como el de Arturo Corcuera, con este que yo elegí, este poema al azar porque me gustó este título de Juguemos, ¿no?, con la poesía, y dije, ah, mira qué bonito, qué simpático, porque te sirve para todos los grados, ¿no? ¿Había alguien más que levantó la mano? A ver. Adelante, Daisy. Sí, doctora, muy buenas tardes. Bueno, yo quisiera que me apoye. Mire, este año voy a trabajar en una escuela unidocente. A ver si me ayuda, ¿cómo podía yo trabajar con los 6 grados, no una lectura? Claro, porque tienes a niños desde los 6, desde primer grado hasta el 6º grado, ¿verdad? Sí, sí.
¡Qué maravilla! Porque puedes trabajar con un solo texto todos los grados. Por ejemplo, este que yo he mostrado, el de Corcuera, que ya lo tienes en el Drive, ¿no? Se puede trabajar, tú tienes, a ver, cuando tú tienes varios grados, ¿no? Como del primero al sexto grado, tú tienes que dividir tiempos, en principio. A mí me ha pasado, y en los colegios de bachillerato suele pasar, que tenemos a niños de distintos grados porque van a dar un examen internacional y hay que prepararlos para ello. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos a todos los grados juntos? Establecer tiempos, ¿no? Es decir, si tú tienes 2 horas de clase con ellos de comunicación, por ejemplo, vas a trabajar 15 minutos con el primero, ¿no? Y así sucesivamente, o, ¿no? Darles tareas específicas, material ya preparado, ya diseñado para cada grado. ¿Cómo trabajar poesía? Para poesía o para explicar básicamente los géneros literarios, que es el tema que nos convoca en esta capacitación, yo creo que tranquilamente con un solo texto como el que yo he mostrado de Corcuera o con cualquiera que tú quieras escoger, puedes trabajar las competencias de todos los grados e incluso hacer partícipes a todos los niños, desde el primero hasta el sexto grado, porque cada uno de ellos va a alimentar, y eso es lo rico, ¿no? De la unidocencia, de que el de sexto grado, ¿no? Ustedes van a comprobar eso, los niños de primer grado que están con los de sexto, con los de tercero, van desarrollando competencias lingüísticas más rápido porque están en contacto con chicos que ya traen otro tipo de competencias lingüísticas. Tú podrías trabajar este poema desde la lectura de las palabras, como lo hemos señalado ahí, para el primer grado, luego para el segundo, luego para el tercero. El del primer grado seguramente no sabe manejar el diccionario, pero el del tercero sí, te das cuenta. Entonces, todo depende cómo tú armes tu estrategia y qué es lo que quieras lograr. Si bien es cierto que hoy en día trabajamos por capacidades, no debemos olvidar que hay un objetivo claro en cada sesión. A pesar que yo tengo que trabajar todas estas capacidades, hay un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo lograr en esa sesión con todos estos niños? Que además me parece riquísimo trabajar con todos. Es difícil, yo lo sé, pero es muy rico a nivel de interacción humana cuando tenemos a niños de todos los grados juntos. Pero sí tienes que diseñar bien qué estrategias vas a trabajar con cada grado, qué es lo que tú quieres lograr con cada grado y cómo todos ellos pueden tranquilamente formar un solo grupo y lograr desarrollar ciertas competencias. Por ejemplo, podrías trabajar lectura oral con los más pequeños, también con los más grandes, que ellos se den cuenta cómo están pronunciando, por ejemplo, el chico de sexto versus el de segundo, y de repente te llevas una sorpresa que el de segundo pronuncia mejor que el de sexto, ¿no? Entonces todo puede pasar y todo lo vas a tener que trabajar en función al grupo humano que te acompañe en esos 6 grados. ¿Alguien más? Gracias a ti, Daisy, interesantísima tu pregunta. Y cualquier duda, consulta, ustedes tienen ahí el grupo de WhatsApp, me puedes escribir de forma privada si deseas para seguir ayudándote. ¿Alguien más? Blanca. Adelante, Blanca. Blanca, ¿iba a hablar Blanca? Sí, te escuchamos, Blanquita. Sí, adelante, te escuchamos, Blanca. Buenas tardes. Sería interesante, bueno, tengo 2 inquietudes. Uno, sí es cierto que cada maestro está participando y alabo esto. Sin embargo, también sería interesante de su parte, en cada nivel, por ejemplo en primaria, existen estrategias muy específicas, de repente para poder aplicar, manejar. Se podría de repente de su parte brindarnos algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, incluso también para, en el caso que tengamos niños especiales, recuerden que siempre hay 2, se puede decir, niños en cada aula, entonces es posible que de repente acá en el grupo haya maestros que tengan niños especiales y de repente darnos algunas estrategias puntuales, fáciles de poder manejar. ¿Por qué razón? Porque generalmente pues necesitamos un especialista para también que nos apoye, ¿no? Con niños especiales. A ver si por ahí nos ayuda a esclarecerse esta duda, por favor. Gracias. Gracias, Blanquita. Sí, yo creo que lo que he hecho ahora y ponerles el archivo en el Drive es precisamente eso, darles una gama de estrategias que ustedes pueden trabajar desde la parte semántica con el vocabulario, que creo que la pueden trabajar todos los niños, sea que tú tienes un multigrado, como nos mencionaba la colega, o si tienes, por ejemplo, a niños, ¿no?, en educación especial, que van a tener que trabajar además con el apoyo de un especialista en educación especial y que te
te traerán y además te darán los programas y te dirán cuáles son las estrategias y las capacidades a desarrollar con esos chicos, que no son las mismas, pero que sí están integradas a todo nuestro sistema educativo, ¿no? Cuando yo he estado fuera, he visto cómo manejan los profesores en el extranjero a un aula que está integrada por todo tipo de chicos, o sea, porque por lo general nosotros acá recién estamos incorporando a los niños de educación especial a las aulas regulares, porque así le llamamos nosotros acá regulares, que yo siempre he tenido objeciones con el término, o sea, regulares e irregulares, ¿no? Entonces, yo sí creo que la organización tuya como maestra es la base fundamental. O sea, creo que para eso no hay una estrategia. O sea, tú eres la que mejor conoce a los chicos, pero también eres la que va a distribuir ese tiempo y esas estrategias que son las mismas. O sea, no cambian las estrategias ni las capacidades, sea que yo tenga un niño de primero, de segundo, de tercero, todos ahí juntos y que tengan niños de educación especial. Lo que cambia es el ritmo de aprendizaje. Un niño que viene de un proceso de educación especial, como le llamamos nosotros, definitivamente va a ser mucho más lento su proceso de aprendizaje que un niño que viene de educación regular. Entonces, lo que tenemos que hacer, sobre todo, es trabajar en el clima del aula. O sea, yo creo que más allá de las competencias en matemáticas, las competencias en ciencias y las competencias en comunicación que los niños deben desarrollar en un aula que está así integrada por diversos tipos de estudiantes, creo que es el clima, el respeto de unos por otros y el respetar nuestros tiempos. Todos aprendemos de una manera diferente, ¿no? Y hoy en día, con todo el avance en neurociencias, en todos los problemas de diagnóstico que se hacen ahora a temprana edad para Asperger y para todos esos tipos de diagnósticos que tenemos ahora desde la educación primaria, creo que eso también nos ayuda, ¿no?, a mirarnos un poco como grupo. Y es importante eso, el que sepamos respetarnos unos a otros, y creo que esa es la clave para que tus niños todos se sientan bien, se sientan apoyados, ¿no? Y no dejar o no pasar, ¿no?, que suele darse con algunos maestros, que pasamos más tiempo atendiendo al niño que tiene más necesidades y desatendiendo un poco a los que ya lograron desarrollar ciertas capacidades y como que los vamos dejando solos. O sea, los niños tienen que ir, ¿no?, desarrollando esa habilidad con nosotros siempre juntos. Es decir, todos aprendemos juntos y todos aprendemos de todos, porque seguramente muchos de ustedes no vienen de una especialidad o han tomado un diplomado para atender esta diversidad en el aula, y la vamos aprendiendo juntos a través del respeto. Pero sí creo que no hay estrategias que te funcionen mejor o peor con un grupo tan diverso como el que nos enfrentamos ahora, y cada vez nos enfrentamos más a esa diversidad. Yo en la universidad tengo muchos chicos que están, por ejemplo, con apoyo psiquiátrico porque tienen ya enfermedades diagnosticadas, pero no por ello dejan de participar, ni se les deja de evaluar, ni se les trata de una manera diferente, ¿no? Es decir, todos somos iguales. Ese es el punto de partida. Todos somos iguales, pero al mismo tiempo todos somos diferentes, porque si yo puedo leer un texto en 1 minuto, mientras que mi otro compañero lo puede leer en 5 minutos, mientras que otro se va a tomar 1 hora, ¿no? Entonces todos somos diferentes y creo que eso es importante. Las estrategias siguen siendo exactamente las mismas. Vas a trabajar conciencia fonológica, vas a trabajar competencias lingüísticas, competencias comunicativas, o sea, siguen siendo los mismos, solo que los ritmos de aprendizaje van a ser muy diferentes. Y sí creo que es necesario, por ejemplo, ¿no?, que consulten y tengan el apoyo. Sé que el ministerio tiene un personal especial que va, ¿no?, sobre todo con niños que pertenecen a este ámbito de la educación especial, porque no todas los niños que están tipificados dentro de la educación especial son los mismos. Una cosa es tener un síndrome Asperger, otra cosa, y además qué tipo de Asperger, otra cosa es tener a un niño con síndrome de Down, ¿no? Hay mucha diversidad dentro de la educación especial también, y creo que sí es importante tener a un personal especializado que las vaya ayudando con los problemas que se van dando, porque no todos los chicos van a manifestar la misma problemática en un aula, ¿no? Evelyn, adelante Evelyn.
Los estilos y los ritmos de aprendizaje son diferentes, exactamente, cada alumno. Y tú puedes tener tu mejor programa, tu mejor plan de clase y todo eso se queda reducido a un solo ítem porque va a depender ese día de cómo está también el ambiente en la clase, ¿no? Porque de repente tienes que parar la clase para trabajar un poco la interacción con ellos, ¿no? Que es importante. Gracias, Evelyn. Y gracias a la colega que hizo la consulta y la pregunta. De verdad, porque sí, yo creo que hoy en día más que nada nos enfrentamos a una serie de dificultades y lo veo y lo vivo yo también en la universidad con una serie de problemáticas que nosotros decimos, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero hay que seguir, ¿no? Y tenemos que atenderlos a todos. Y si ustedes creen que es necesario pasarse un tiempo en privado con cada uno de ellos, háganlo, ¿no? Dense el tiempo para conversar alumno por alumno de forma privada, pero también de hacerlo a nivel grupal, de que ellos manifiesten cómo se sienten, ¿no? Y qué está pasando. Hay que diagnosticar a tiempo y no dejar que los problemas crezcan y llegue un momento en que se nos escapen de las manos. Ese es el tema primordial, es que no se nos puede escapar de las manos. Nosotros somos los maestros, ¿no? Bien, ¿tenemos alguien más? ¿Alguien más que desee participar para cerrar esta linda sesión? ¿Alguien más? ¿Nadie más? A ver, ¿hay algo más en el chat? Bueno, ya Evelyn nos decía que los estilos y los ritmos de aprendizaje son diferentes en cada estudiante, así es. Y eso hay que respetarlo también. No todos vamos a aprender de la misma forma ni de la misma manera. Algunos nos demoramos más. ¿Alguien más? ¿Nadie más que desee participar? ¿Alguien que haya levantado la mano? Creo que no tengo a nadie que haya levantado la mano. A ver, déjenme ver. Creo que no. Bien, entonces siendo las 6:30 en punto y habiendo empezado a las 5 en punto, damos por finalizada esta cuarta sesión. Nos vemos nosotros, en el caso de ustedes, el día martes con la quinta sesión, donde estará invitado el doctor Antonio González Montes, que seguramente trabajará algo sobre Ribeiro porque es un experto en Ribeiro y Vallejo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus participaciones, por sus preguntas. Creo que ha sido una sesión interesante, maravillosa, en la que todos estamos aprendiendo muchísimo. Que tengan buenas tardes, nos vemos el día martes para nuestra última sesión. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, maestra, cuídese. Hasta luego, gracias. Gracias por los aplausos, Eduardo. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias por las palmas. Gracias, chao, chao. No olviden de registrar su asistencia, por favor. Gracias.